invitarlos a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. ¿Sí? Hemos estado, y creo que lo que el Señor puso en mi corazón para compartir esta semana va muy de la mano, y no solo es esa guerra, hay otras guerras sucediendo. Está Ucrania, Rusia, está la guerra contra el narcotráfico, está la guerra contra el terrorismo, por todos lados. Entonces creo que un poquito de lo que vamos a compartir hoy va a traernos algo de claridad. Y Romanos 8 hemos estado, por cierto, ¿sí? También al mismo tiempo me empezaron a salir un montón en redes sociales. Ya viene el rato, ya viene todo. Miren, Israel los últimos 70 años ha estado en guerra tras guerra tras guerra. Entonces nos toca orar por la paz, no andar asustándonos ni asustando a gente que sí, que el rapto y que esas cosas. Cristo quiere la restauración de todo esto, ¿sí? Entonces Romanos 8 es algo que es este grandioso capítulo, ¿sí? en el libro de Romanos, donde Pablo viene y nos habla. Esto es la verdadera humanidad. Esto es verdaderamente como viven los seres humanos en perfecta armonía y paz con Dios y con la tierra. Y entonces hablamos las semanas pasadas. Si no has tenido oportunidad de verlos o estar aquí, te animo a que veas en el canal de YouTube. Y la semana pasada nos enfocamos un poquito en el versículo 5 en adelante, hablando sobre lo que es. Pablo dice: los que andan conforme a la carne, los que viven determinados por la carne, piensan en las cosas de la carne. Y hablamos un poquito de eso. Y les dije que iba a hablar esta semana más sobre lo que es los que andan en el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa nuestra vida, ¿no? Con una mente puesta en el Espíritu? Porque repito, Pablo nos afirma y nos afirma y nos afirma: ustedes ya no andan en la carne. Ustedes no le pertenecen a la carne. Ustedes no están determinados por todos estos instintos que nos llevan a corrupción y nos llevan a decadencia. Ustedes andan en el Espíritu. Y para eso voy a saltarme un poquito, ¿sí? Me voy a saltar una parte muy bonita de Romanos 8, pero esa la vamos a compartir en la semana que entra, así que no te lo puedes perder. Me quiero saltar hasta el versículo 18, que nos aclara un poquito esto. ¿Qué es esta vida en el Espíritu? O determinados por el Espíritu, con la mente puesta en las cosas en el Espíritu. Sí, así que voy a leer del versículo 18 en adelante. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ese es un pasaje que debe anclar nuestra fe. O sea, sí hay sufrimiento, sí hay un montón de cosas, y no nomás sufrimiento allá lejos. Yo creo que todos aquí hemos experimentado una buena porción de sufrimiento en diferentes aspectos. Dice versículo 19: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación o manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, no solo el cosmos, no solo la tierra, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
Con eso tenemos para predicar 4 horas seguiditas y nos quedaríamos nada más en los primeros 3 versículos, ¿no? Es un montón. Y quiero, hay varios puntos claves aquí, hay varias cosas que quiero ir desempacando un poquito de esto, porque hay términos aquí que uno, pues, miren, yo he leído este versículo o estos versículos montones de veces y a veces como suenan bonitos, sí, la creación espera la revelación de los hijos de Dios, pero realmente no, me ha tomado años ir entendiendo bien, o sea, ¿a qué se refiere esto? Y tenemos que ir un poco atrás, ¿no? Cuando Dios crea el cosmos, la creación, el universo y en específico la tierra, Dios pone al ser humano y fíjate, lees Génesis, que es un poema, Génesis. Hay tanto que ir entendiendo en esto. No es una explicación física de los procesos físicos que Dios utilizó para la tierra. Es un poema que nos da toda la naturaleza de lo que está. Y vemos que cuando Dios crea todo, Dios dice, y vio Dios que era bueno. Y luego pone al ser humano, ¿sí? O sea, Dios crea una creación buena. Y luego Dios pone al ser humano y lo bendice. Y me encanta eso porque estamos acostumbrados a pensar en el ser humano como malvado. Todos son malvados, todos son. Y hay corrupción, hay pecado, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero el ser humano fue creado con una bendición original. La bendición sobre Adán y Eva fue: multiplíquense, fructifiquen y gobiernen la tierra. O sea, el ser humano, entonces la creación está ahí y pone Dios al ser humano para que el ser humano sea la conexión entre el cielo y en la tierra. Por pensarlo en maneras muy simples, sería: los animales pues son meramente terrenales, ¿sí? Estoy siendo muy simplista. Y los ángeles son meramente celestiales, ¿sí? Y el ser humano tiene la capacidad de estar conectado a ambas realidades, tanto la realidad espiritual, celestial, y la realidad terrenal, la física. Y Dios le dice: tú gobierna la tierra, tú vas a ser mi representante en la tierra, tú vas a tomar esta creación que yo hice y tú serás mi figura aquí en la tierra y la llevarás a su máximo desarrollo. O sea, es la cosa más loca que existe. El ser humano no nada más fue creado para, pues ahí pásatela bien, sino es un lugar, es como el templo, ¿sí? El templo era donde la gloria de Dios bajaba y era manifestada. En la raza humana para eso fue creada. Pero luego entra el pecado, entra la corrupción y toda la creación cae bajo corrupción, bajo decadencia. Hay otra traducción que lo dice. Y aquí es donde empieza algunas cosas complejas. Donde me encanta cómo dice, ¿no? Fíjate, este es uno de esos acertijos que me tuvo por mucho tiempo complejo. Dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad. Y yo pondría ahí, sino por culpa del mendigo Adán, que se fue y se comió la manzana. Alguien me dijo que era un higo, entonces se comió el higo sin cáscara, con cáscara. Pero no dice eso. Dice: la creación fue sometida a vanidad, no por su voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a esperanza. O sea, en otras palabras, Dios no tiene un plan B. Dios no es el Dios de los planes B. O sea, Dios puso al ser humano y dijo: tú vas a gobernar la tierra, tú serás mi representante, mi imagen en la tierra. Por eso nos creó a imagen y semejanza. Imago Dei es la palabra, googlealo y hay miles de artículos al respecto. Pero Dios pone al ser humano y Dios no viola lo que Él le dio al ser humano. Si te das cuenta, o sea, claro, cuando Adán y Eva pecan, Dios pudo haber dicho: bueno, pues ya, vámonos, quítense. Es como cuando nosotros como papás,
¿sí? Los que tienen hijos o los que son jefes o los que trabajan en algo y le encargas a alguien algo, no, hey, no sé, tú saca las copias. Y ahí va ¿cómo se dice? El practicante. Ahí va el practicante a sacar las copias y las saca mal, ¿sí? Porque no las sacó de doble carta, o de las dos caras. ¿Y qué haces tú? Llegas y a ver, lo hiciste mal, quítate, ahora yo lo hago, ¿sí? Dios no funciona así. Dios no llegó y le dijo a la raza humana, a ver, quítense, ustedes no sirven yo, sino que Él voltea y dice, no. Yo puse la responsabilidad y el propósito sobre la raza humana y la raza humana va a cumplir su propósito, ¿sí? Pero para hacerlo, Él se hizo hombre. Él no iba a violar. Y qué increíble, una de las cosas que me encanta de pensar en estas cosas, es decir, que Dios no tiene plan B, Dios no cambia de propósito. Me da una paz de que Dios conmigo no se cansa. ¿Sí? Dios a ti no te dice, ay, pues la regaste, mira, quítate. Ahora voy a hacer que alguien más lo haga porque tú no sirves para nada. Al contrario, Él está determinado a que los propósitos que ha puesto sobre ti, ¿sí?, sean cumplidos. Y no nada más en un sentido de que, pues es que Dios es muy terco y quiere hacer sus propósitos. No, es que Dios ama cuando tú empiezas a ser fructífero, a multiplicar y a gobernar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y a nosotros nos encanta, ¿sí? No hay nadie más feliz en esta tierra quien está caminando en los propósitos que Dios ha puesto sobre su vida. Entonces Dios dice, hey, la creación está sometida a esta vanidad, sí, por culpa del ser humano, pero Dios no iba a dejar que la corrupción y el pecado aniquilaran su creación y la joya de su creación, que es la raza humana, sino que Dios se hace carne, Dios se hace humano. Y como ser humano, 100% ser humano. No es que Jesús tenía, pues es que alguien dijo, fue una discusión algunos siglos atrás donde decían, no, pues es que Jesús tenía mitad y mitad de cerebro, mitad carnal y luego mitad de Dios. Él era 100% ser humano, igualito que tú y que yo. Hebreos habla de que sufrió igual todas las tentaciones, todas las cosas que nosotros sufrimos, idéntico a nosotros. Ahora, Él no dejaba de ser Dios porque Él era Dios, pero sí se despojó de todo para ser humano y vino y vivió. ¿Cómo se vive cuando eres verdaderamente humano? ¿Quieres saber cómo es la verdadera humanidad? No esta humanidad que tenemos hoy, no esta humanidad que tiene una tendencia al pecado, que a veces se nos hace imposible no pecar en ciertas formas. ¿Cómo es verdaderamente un ser humano? Volteas y ves a Cristo. Y me encanta, y es parte de nuestra experiencia como cristianos, como creyentes, es descubrir quién es Jesús. Descubrir cómo es que fluía de Él tanta sanidad para otros. Cómo es que fluía de Él un corazón de generosidad. Cómo es que Él podía estar conectado al cielo y a la tierra. Me encantan milagros como el ciego donde Jesús agarra tierra. No sé por qué le escupió, o pudiera agarrar agüita o algo, pero la escupió. Y con tierra, o sea, conectado a la realidad física, trae sanidad. Y en su muerte y su resurrección, ¿sí?, comienza la gran obra de restauración. Porque al final la esperanza a la que la creación fue sujeta es a que iba a entrar en esta libertad, a que iba a ser liberada de la corrupción. Entonces el propósito de Dios es la restauración total de todas las cosas. ¿Sí? Apocalipsis habla de nuevos cielos y nueva tierra. No porque va a destruir esta y pues vamos a hacer una nueva de cero. No, es que va a venir a la restauración completa, a la restauración del inicio, donde el ser humano vuelve a hacer esta conexión entre el cielo y la tierra. Y la creación está libre de la corrupción, libre de la decadencia. Que la carne, en los términos en los que Pablo habla, lo único que sabe hacer es consumir y destruir.
Lo hablamos un poco la semana pasada, pero nomás resumo en esto. Consumimos todo, ¿por qué? Porque no tengo para mañana, entonces voy a consumirlo todo todo y a todos lo voy a consumir para mi beneficio. Pero Jesús vino a traer la restauración total. Y entonces cuando Él asciende, envía a su Espíritu Santo, porque oh sorpresa otra vez, y esto lo he mencionado varias veces, Jesús no es el tipo de, vuelvo a lo mismo, Jesús no iba a violar lo que Él dejó sobre la humanidad. Él no iba a violar su bendición sobre Adán y Eva, de que ustedes gobiernen la tierra. ¿Sí? Él no llegó y dijo, ok, ya resucité, ahora sí, quítense todos, ya llegué yo. Al contrario, nos da su Espíritu y es a través de nosotros que esta restauración ya está en acción. Es una locura. De repente tiene sentido que estemos todavía en la tierra, ¿sí? De repente tiene propósito a que estemos aquí y que la iglesia, y no me refiero a nada más ciertos grupitos, la iglesia, los hijos de Dios, hay un sentido para nosotros. ¿Cuál es? Es continuar con la restauración que Cristo Jesús comenzó cuando Él resucitó. Que ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy diferente a lo que a veces pensamos que cristianismo es, ¿sí? De hecho, cristianismo, un psicólogo ahí medio problemático en las redes sociales, no les voy a decir quién porque luego me juzgan, pero voltea y dice no es cristiano obviamente, dice: los cristianos, si es verdad lo que creen, tienen el propósito más sublime que existe. Propósito del creyente en Jesucristo es la restauración de todas las cosas. Imagina nada más piensa en todo lo que el pecado ha destruido y todo el dolor y el sufrimiento que éste ha traído sobre todas las cosas, desde los insectos hasta los seres humanos. Y ahora imagínate que es a través de nosotros que la corrupción va a desaparecer. Y sí, cuando Cristo venga será la plenitud, será el broche de oro, pero tú y yo estamos caminando en esta tierra. ¿Para qué? Para cumplir esta esperanza a la cual la creación entera gime. Por eso dice la creación entera está anhelando ansiosamente la revelación. Reina Valera dice la manifestación de los hijos de Dios. O sea, tú y yo viviendo la verdadera humanidad, la vida en el Espíritu. Ahora me puedes preguntar: pastor, pero nomás no nos has dicho que es poner la mente en el Espíritu. Qué bueno que me dices para que no se me olvide. Es que tiene que empezar con nosotros cambiar un poco nuestra mentalidad, a entender que hay un propósito sobre nosotros. Que nuestro propósito, al Jesús ascender y darnos su Espíritu Santo, ahora tú y yo podemos caminar en esta restauración. Y a diferencia de lo que la carne piensa, repito, y si quieres oír más de la carne, oye la prédica de la semana pasada, pero la carne solo piensa en cómo consumo yo. El Espíritu piensa en cómo restauramos. ¿Cómo traemos? Pablo dice que nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo reconciliamos el cielo y la tierra en todo? La vida espiritual o la mente en el Espíritu es que nosotros estamos cara a cara delante de Dios. La vida de Cristo está en nosotros. Somos llenos constantemente de esta plenitud y esta paz que este mundo no conoce. Y luego empieza a emanar de nosotros. Empieza a fluir esta vida de Cristo. Este Espíritu de Jesús ahora desborda de nuestro interior hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y comienza la restauración de todas las cosas. Nada más piensa cómo lo que sucede en la mente. Entonces si mi mente está puesta en las cosas del Espíritu,
No en la carne, donde consumo, sino como restauro. Porque, repito, Dios nos ha incluido en su magno propósito. O sea, Dios sí, esto me vuela los sesos. Dios sigue creyendo en ti y en mí. Cree más de lo que tú crees. Cree más que tu mami querida que piensa que vas a ser astronauta un día todavía. De repente ya nada es meramente mundano. Cuando la mente de alguien está en el Espíritu, puesta en las cosas del Espíritu, de repente desaparece este dualismo donde todo es donde estas cosas son mundanas. Y mundano no me refiero a términos negativos, sino a meramente terrenal. De repente todo se convierte en espiritual. De repente tu matrimonio, tus relaciones, tu familia se convierten en algo espiritual. Y hablo de matrimonio porque pues es lo que vivo todos los días, ¿no? Pero de repente, y tú piénsalo en amistades, a lo mejor en relaciones, en relación con padres, con hijos, todo. De repente mi matrimonio no es nada más pues para que me haga huevitos con mantequilla porque no me gusta el aceite y me planche mis calzones que dejo tirados siempre en el baño. Amén. De repente el matrimonio, mi matrimonio, yo volteo a ver lo que la corrupción ha hecho sobre el mundo, lo que la vanidad ha causado en los matrimonios del mundo. Acaba de salir una estadística, la vi la semana pasada, me parece, donde decía que México acaba de registrar el mayor número de divorcios que nunca, justo después de la pandemia, ¿no? En la pandemia no hay divorcios, así como el primer año, y luego pasa la pandemia y se dispara hasta el cielo. Pues porque no se aguantaban, ¿no? De verse la cara tanto tiempo. Y de repente mi matrimonio no es nada más para nosotros tener nuestra familita y cuidarnos y estar felicitos. De repente mi matrimonio se torna en una lámpara en esta tierra, para mostrarle a este mundo cómo se puede vivir un matrimonio sin la corrupción y la vanidad del pecado. De repente mi matrimonio ya no es yo como convenzo a mi esposa de que haga las cosas como yo quiera, o que convenzo a mi esposo que aprenda a ver cómo se limpia la casa, porque un día limpié y llegó la esposa de alguien y dice, ay, qué cochino está, ¿no? De repente mi matrimonio, trabajo en él, soy generoso, me entrego a ella se entrega a mí. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando a este mundo cómo es un matrimonio sin corrupción. Y trae esperanza y trae luz. De repente tu trabajo no se trata de nada más ¿cómo consigo dinero? ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo salgo de deudas? Nada más piensa un poquito en cuánta destrucción y decadencia ha traído el trabajo. Destruimos todo con tal de conseguir un pesito más. ¿Qué importa que destruyamos bosques? ¿Qué importa que destruyamos mantos acuíferos? ¿Qué importa con tal de conseguir un poquito más de dinero? Basta con ir al supermercado y leer la lista de los ingredientes de cualquier cosa que compres para ver todo el veneno que te estás comiendo. ¿Por qué? Porque así consigo un pesito más. De repente mi trabajo no es para yo conseguir, a ver cómo consigo, cómo me aseguro. Mi trabajo es cómo traigo sanidad a otros, cómo traigo restauración, y eso, mencioné algo en la comida, pero ahora extiéndelo a cuánto daño ha hecho ambientes laborales a otras personas. ¿Cuánta gente vive afanada por complacer al jefe? ¿Cuántos jefes viven, pobrecitos jefes, que no pueden ni dormir por pensar cuánto le están robando? Entonces de repente tu trabajo es una lámpara para mostrar, para traer sanidad a la tierra.
De repente mis bienes materiales no son para yo acumular y yo asegurarme. Mis bienes materiales son para traer restauración a otros. Sí, yo quisiera traer restauración total. Yo quisiera limpiar todo el planeta de 1000 cosas. Pero lo poquito que tengo, ¿sí?, tiene propósito, tiene sentido, tiene algo por lo cual Dios lo ha puesto en mis manos. ¿Sí? Esta semana estaba en una rifa, entré a una rifa y el premio era un carro y yo, Señor, en el nombre de Jesús, hombre, lo reclamé, lo pedí, lo confesé, lo manifesté, todas esas cosas y no me lo gané. ¿Sí? Me dicen a él, ay, ¿por qué Dios no nos dio ese carro? Pues yo creo que es para que no estemos dependiendo de lo que nos podemos ganar, sino que lo que tenemos en nuestras manos sirva para sus propósitos gloriosos. Entonces todo es espiritual. Todo lo que vivimos. Y te fijas cómo se rompe esta idea dualista donde existe lo terrenal y existe lo celestial. ¿Sí? De lunes a viernes pues es lo carnal, es lo que me toca. Y el domingo no, pues ahí sí hay que orar. De repente, por eso Pedro dice, oren en todo tiempo. ¿Por qué? Porque todo se convierte en espiritual. O sea, es más allá va mucho más allá de nada más sobrevivir un rato a este mundo. ¿Sí? La vida del creyente lleno del Espíritu está saturada de propósito. Y aquí es donde quiero ir cerrando y quise hacer corto. Ay, hace un chorro que no terminaba a tiempo. Quise hacerlo corto porque como hay tanto que se puede hablar acerca de esto, luego me abrumo y me reborujo más. Pero lo que el enemigo va a enfocarse en hacer en tu vida, no va a ir a jalarte las patas, no van a ir a ponerte un huevo y ni sé qué hacen, ¿no? Lo que está enfocado el enemigo en tu vida es que quites tu mente de las cosas del Espíritu. Si te das cuenta, es que pongas tu mente en las cosas de aquí, en las urgentes, en las que tengo que hacer, en las que me faltan, en donde me dañaron, en donde me hicieron, en donde me quiero desquitar. Lo va a hacer a través de pecado, lo va a hacer a través de tentaciones, lo va a hacer a través a lo mejor de nada más meras distracciones tontas o ansiedades de este mundo, con tal de que tú quites tu mente de las cosas del Espíritu. El que está en el Espíritu pone su mente en las cosas del Espíritu. Entonces lo que va a hacer el enemigo constantemente, el ataque constante sobre ti, es a que a que olvides que tú ya estás en el Espíritu y que tu mente está puesta en las cosas del Espíritu. Y caemos en la trampa. Hace unos días estaba orando y le dije, Señor, no sé ni cómo llegué a la realización, pero volteé y dije, Señor, estoy tan distraído estoy tan afanado y no me afano realmente. Si me conocen así de cerquita, soy la persona menos afanada del planeta. O sea, me vale queso que si me caigo en la quiebra, si me roban el carro, soy muy deslindado. Pero sí me puse a orar y dije, Señor, no es que esté pensando en cosas de la carne, pero mi mente ha estado tan distraída de poner la mente en las cosas del Espíritu. Me he caído en la trampa, Señor. Y así creo que esa es la batalla constante que tenemos tú y yo. Entonces la respuesta en este momento, Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Sí? Lléname de tu Espíritu, porque yo no existo para la carne.
Y dices, ¿cómo le haces ahí? Pues por eso Romanos 8 es tan increíble. Todo este pasaje empieza con saber, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Sí, puse mi mente en las cosas de la carne. Sí, me di 2, 3 resbalones aquí y allá. Sí, dejé que mi carácter, sí, dejé que estas heridas que traigo me saturaran la mente. Eso me faltó decir. A veces una de las formas que el enemigo más te va a distraer es a través de heridas. ¿Cuántas heridas te han? Y a veces ni son heridas reales, solo que tú te las creíste como heridas. Y a veces son horribles, pero cuántas veces dolor en nuestro corazón, por traiciones, por cosas que gente ha dicho sobre ti, nos cautiva nuestra mente y nos priva de todos los propósitos que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, primero que nada es, Señor, no hay condenación para los que están en Cristo, y yo estoy en Cristo. Así que no hay condenación para mí. Al contrario, yo estoy en el Espíritu. Y me encanta como dice, nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu. Yo tengo tu Espíritu. Así que mi mente puede estar en las cosas del Espíritu y no afanada por las cosas de aquí. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, tranquilos, vendrá. Entonces mi mente puede estar confiada, puede estar ahí. ¿Por qué? Porque yo no soy preso al pecado. Yo no le debo nada a la carne. Un pasaje que leímos la semana pasada. Yo no le debo nada a la corrupción. Yo no le debo mi vida a la ansiedad. Yo no le debo mi vida a las preocupaciones. Yo no le debo mi vida a todos los miedos y a los dolores. Mi vida está en Cristo. Mi plenitud viene de Él, de su constante llenura sobre mi vida. Y por eso puedo hacer morir las obras de la carne y empezar a vivir las cosas del Espíritu. Empezar a restaurar. Así que, Señor, esta fue mi oración. Señor, lléname de tu Espíritu más y más. Lléname todos los días. Lo necesito porque mi mente es fácil, se va a otros lados. Pero lléname de tu Espíritu y guíame, porque los que son guiados por el Espíritu, también lo leímos la semana pasada, son los verdaderos hijos de Dios. Y es lo que la creación está esperando. Así que, Señor, guíame, lléname de tu Espíritu, guíame. Y aquí tengo que ser bien drástico. Señor, guíame a quien tengo que perdonar. Que a veces hablamos de los propósitos de Dios y todo suena muy magno. Pero, Señor, guíame en los propósitos que tienes hoy para mí. ¿Cómo empieza esta restauración a fluir a través de mí? Aquí donde estoy, aquí en mi trabajo, aquí con mis amigos, aquí en mi vida solitaria, aquí. ¿Cómo empieza a fluir? Aquí en las cosas que tengo, aquí en las cosas que hago. ¿Cómo empieza a fluir esa restauración a través de nosotros? Señor, yo no me hubiera escogido a mí. Yo hubiera agarrado y hubiera hecho 1000 cosas diferentes, pero tú escogiste a la humanidad y pusiste tu Espíritu sobre nosotros para traer la restauración de todas las cosas. Y sí pienso en lo glorioso, y vuelvo al primer versículo, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Imagínate la gloria de Dios cubriendo la tierra. Imagínate tu vida saturada de la gloria de Dios en todos los aspectos. Imagínate la ciudad en la que vivimos saturada de la gloria de Dios. Entonces los sufrimientos que me tocan hoy, de rendir mi vida, de someter mi carne, de perdonar, de soltar, de todo esto, no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Es increíble, ni me logro imaginar. Apenas si logro imaginar una ciudad sin corrupción, ¿sí? En la política y en los trabajos me vuelve loco.